Biblia. ¿Y cómo es que tiene que decir? Que la palabra de Dios es la verdad. Que todo lo que dice se hará en mí y se hará por mí. Por eso sé que si hoy dispongo mi mente, mi corazón, hoy mismo ella sanará, edificará y prosperará mi hermosa y maravillosa vida. Voy a pedirles el favor de que abran un versículo bien lindo, bien hermoso, bien raro, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, por favor. Este es un verso bien interesante, quiero que lo lea conmigo. Oramos un segundo y nos vamos a la santa palabra de Dios. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si lo encuentran, me regalan un amén. Estamos como desnutridos, ¿cierto? Y amén, dicen algunos sinvergüenzas. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Padre de los cielos, Señor Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, Dios. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por esta nueva y maravillosa mañana, Dios. Oramos en el Espíritu, Señor de los cielos, para que nos cambie, Señor, el corazón, para que nos transformes el corazón y para que bendigas nuestra vida, Jesús. Oramos para que despejes ahora, Señor de los cielos, los aires de este lugar, tu templo, tu sagrada casa, Señor, en que todo espíritu, Señor de los cielos, que quiera fastidiar, que quiera molestar la iglesia, se vaya ahora mismo en el nombre de Jesús, Señor. Padre, de mi parte te pido que me apoyes, que me bendigas, que me acompañes, Dios. Y gracias porque tu palabra siempre, Señor de los cielos, es de gran bendición, Señor Jesús. Te amamos profundamente y por tu palabra te damos el mejor aplauso de toda nuestra vida en el nombre de Jesús. Algo. Sonido. Muy bien, vuelva a leer conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de ¿quién? De Cristo. Mire a su hermano y dígale, ¿agradas a los demás? El apóstol Pablo estaba en una posición bastante difícil, en una posición de liderazgo, en una posición de evangelista, en una posición de hombre de Dios, en una posición de pastor, de escritor. Mejor dicho, el apóstol Pablo tenía de todo. Y eso levantaba muchísimas críticas, juzgamientos, etcétera, etcétera. Y el apóstol Pablo, en su posición, le tocaba solamente tener contenta a una persona. ¿Adivinen a quién? A Dios. Pero como tenía tanta gente a su alrededor, tenía los copistas, que eran las personas que estaban escribiendo la Biblia con él, estaban redactando, tenía hermanos en la fe, tenía familia, tenía enemigos, tenía el Estado, y pues la gente quería que él prestara cierta atención a sus vidas. Pero el apóstol Pablo tenía una vida sumamente marginada al Espíritu Santo. Entonces por eso él dice aquí lo siguiente: si yo los voy a agradar a ustedes, dejaría de agradar ¿a quién? A Cristo, a Cristo. Si yo dejara de agradar a Cristo, tendría que agradarlos a ustedes. Pero como yo no busco agradar al hombre, sino quiero agradar a Cristo, a Dios, pues entonces me queda muy complicado, mis niños bonitos. Es más o menos lo que les está diciendo el apóstol Pablo. Es bonito ganarse a los demás, digan amén. Pero no es bueno manipular a los demás. Y hay personas que tienen la magia y la pócima tenebrosa de la manipulación para la aprobación. Uno debe caerle bien a la gente, uno no debe caer encima de la gente. Digan amén, iglesia. ¿Usted se ha dado cuenta que hay gente que a uno le cae bien y hay gente que se le tira encima a uno? Que uno se da cuenta que hace más o menos así, como dicen los colombianos, ganándose ¿qué? La aprobación. La aprobación es parte de la religión. La consagración es parte de la relación. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso el apóstol Pablo fue un hombre consagrado.
Él fue un hombre que no se dio a tratar de dorarle la píldora al ser humano, ni nada de eso, sino él tenía claro: yo estoy aquí para hacer esto por Dios. Dios me dice que haga esto, y pues si eso le va a desagradar a alguno de mis hermanos en la fe, a algunos de mis amigos, pues qué pena contigo, pero yo he decidido agradar a Cristo. Amén, iglesia. ¿Por qué no mira a su hermano que tiene al lado y dígale: tú me agradas? Ahora dígale: pero no me manipules. Amén. Hay personas que quieren que uno los tenga todo el tiempo contentos. Muchas personas en todos los ámbitos. Yo recordaba ayer haciendo este sermón, terminándolo, pensaba una vez que nosotros tomamos la decisión de venirnos aquí de la Quinta Porra, venirnos para acá. Había una persona que, no sé, no estaba de acuerdo. Y constante y continuamente me decía: yo no estoy de acuerdo con que nosotros nos traslademos. La iglesia no está madura para eso. La iglesia no es lo suficientemente grande. Pues a mí, Dios me había dicho otra cosa. A mí, no sé si ustedes recuerdan, yo le dije al Señor, el Señor me dijo una noche a mí en la madrugada: te vas. Y yo le dije: Señor, nos vamos. Hay personas que quieren hacer su voluntad con nosotros, y eso se llama un espíritu de manipulación. Hay cosas que Dios quiere hacer con nosotros, y eso se llama el espíritu de obediencia. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: en conclusión, seré obediente. ¿Me dejo dominar de quién? De Dios. Pero si usted se da cuenta, muchas personas tienden a dejarse dominar por la aprobación a los demás. Son de alguna manera adictos, tienen una adicción a que los demás les aprueben todo. Todo. Ellos no harían nada en lo que fastidiaran a nadie. Entonces son simplemente ¿qué? Unos mojigatos. No son personas espirituales. El espiritual busca agradar a Dios, y por eso el apóstol Pablo lo dice de esta manera. Las personas tienen derecho a opinar. Yo nunca le dije a esa persona que no tenía derecho a opinar en que no nos viniéramos para acá. Pero lo que sí no tiene derecho es a decidir. Usted puede hablar, pero usted no puede decidir. Cuando Pablo dice que todos quieren que él los agradara, que él fuera buscando la aprobación, el apóstol Pablo no le está diciendo que no hablen. Él no dice cállense, no. Él les dice: mire, qué pena con ustedes, bonita la opinión de ustedes, pero yo deseo agradar y decidir lo que Dios quiere para mi vida. Amén, iglesia. Y he aprendido a lo largo de mi vida, de mi restauración espiritual, porque creo que todos venimos con un alto índice a la aprobación por los demás, pero solamente cuando nos damos cuenta que desagradamos a Dios, que es detestable ante Dios y que es ridículo buscar la aprobación de los hombres, uno empieza a madurar. Y les voy a decir algo: tratando de agradar a Dios, puedo sentir exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Me he echado muchos enemigos. Tristemente hay personas que porque yo vengo a la iglesia, que porque yo hago esto, se molestan. Qué pena con usted. Si usted se molesta, lo lamento, porque yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Digan amén. Pues no nos podemos quedar. Con Dios no nos podemos quedar. Con el hombre nos podemos avergonzar. Sí, qué pena, hermano, no pienso como vos. Pero con Dios no. A Dios no le podemos decir: oye Dios, yo no pienso como tú piensas. Oye Dios, ¿sabe qué? Cámbiala, yo no me voy a dejar manipular de ti. No, Dios está de número uno en nuestras vidas. Amén, iglesia. A mí me molesta mucho y me duele mucho que la gente se vaya de la iglesia. Me duele porque yo predico para eso. Y me duele que la gente se moleste por algunas cosas y diga: yo no estoy de acuerdo, yo opino lo siguiente, y entonces como el pastor no lo hace, entonces me voy de la iglesia. Yo lamento que usted se vaya, pero quiero decirle algo. Cada vez que una persona se va de esta iglesia, Dios está preparando 10 para venir a ella. Si yo hago la voluntad de Dios, si no soy caprichoso, porque el problema es ese. El problema no es que uno simplemente diga: no, yo oigo a Dios y no oigo a los demás. Cuidado, porque puede ser caprichoso. Usted tiene que tener un nivel de madurez espiritual para poderlo manejar, como dice el apóstol Pablo aquí. Quiero ser aprobado con Cristo. Y cuando uno está aprobado con Cristo, pues uno no puede ser molesto, ni fastidioso, ni grosero con los demás. Pero si no está de acuerdo, no se trata de grosería, sino se trata de primero la relevancia de la voluntad de Dios. Amén, iglesia.
Dígale a la que tiene al lado, no te preocupes por caerle bien a la gente. Cuando uno se preocupa por tratar de que la gente, uno le caiga bien, lo que hace es que uno se vuelve postizo. Y empiezas a hacer una clase de halagos y cosas que tú ni siquiera conoces. Y empiezas a actuar como ellos. Entonces tienes 7 amigos a los que quieres agradar. Entonces tienes que todos los días pensar, hoy me voy a encontrar con Pedro, trataré de hablar como Pedro. Me voy a hablar con Teresa, trataré de hablar como Teresa. ¿Usted se imagina el dualismo tan inmundo? Mientras que si nosotros somos como Dios desea que somos y agradamos a Dios, trataremos de ser humildes delante de los demás y le caeremos bien al que se pueda y al que no, pues ni modos. Amén, iglesia. Creo que Dios es perfecto. ¿Dicen amén? ¿Dios es perfecto, iglesia? La pregunta es, ¿y Dios le cae bien a todo el mundo? No. ¿Y Dios ha tratado de halagar a alguien para que le caiga bien? ¿Usted se imagina que dijera en Apocalipsis, y si a alguno de ustedes se le olvidó recibir a Jesús y me lleva una cajita de chocolates Ferrero, yo le abriré la puerta y entrará conmigo? Terrible. Ese Dios no existe. Existe un Dios que dice las cosas y usted decide si las hace de la manera que Él lo dice. Porque cuando haces las cosas de la manera que Dios lo dice, tú no necesitas mucho al hombre. Digan amén. Voy a decirle algo mucho más profundo. Cuando usted hace las cosas como Dios dice que las deberías hacer, la gente es la que más te necesita a ti. La gente te buscará, ¿por qué? Porque ese habita bajo la sombra del Altísimo. Ese hace la voluntad de Dios. Ese tipo tiene algo especial. Esa mujer tiene algo especial. Pero si nosotros lo hacemos de la otra manera, lo que hacemos es quedar ridículos. Estar halagando y estar haciendo cosas. Están manipulando y siendo controlados por otras personas. Terrible, Dios mío. Que Dios nos guarde de eso. Digan amén, iglesia. Cuando uno quiere halagar a los demás y aprobar la manera de ser de uno hacia los demás, como uno renuncia a su identidad, mire esta cosa tan terrible que yo me puse a pensar. Uno tiene sueños y cuando uno quiere agradar a los demás, uno coge sus sueños y los tiene que hacer a un lado, porque uno tiene que soñar es como los demás sueñan. Dios, si de las cosas bonitas en la vida es soñar, digan amén, iglesia. ¿Usted se imagina que usted tiene que casarse con el hombre que usted no quiere? Porque es el sueño de aquellos que usted tiene que aprobar. Terrible. Terrible. Nosotros no podemos vivir para eso. Nosotros fuimos creados para un propósito en el cual está la voluntad de Dios y debemos cumplirlo por encima de cualquier cosa. Digan amén, iglesia. Si una persona te manipula, si una persona trata de seducirte, porque es un espíritu de seducción, esa persona no es amiga tuya. Las personas que somos amigas nos aceptamos tal y como somos, sin postizos y nada, si lo otro, simplemente estés así. Y eso es lo que hace que las amistades perduren. Por eso usted se da cuenta que muchas amistades fracasan. ¿Por qué? Por este tema. Porque yo no quiero ser como usted me dice que yo tengo que ser. Y yo no voy a ser como usted dice. Y por eso fracasan estas amistades. Porque lo que Dios quiere es que nosotros seamos realmente una buena versión de nosotros mismos. Digan amén, iglesia. Hay una libertad especial y verdadera cuando entiendes que no necesitas la aprobación de nadie. Y esa cosa muy pocas personas la sienten. Una libertad especial, oiga, tan rico. Yo no tengo que preguntarle a muchas personas lo que voy a hacer en mi vida. Con esto no estoy hablando de no aprender a estar bajo autoridad. Son dos cosas totalmente diferentes. Estoy hablando de cosas profundas, cosas que son reveladas en el altar de Dios. Y cuando uno aprende a vivir bajo solamente la aprobación de Dios, uno siente una libertad impresionante. Uno no tiene que gesticular, no tiene que hacer muecas, no tiene que hacer caras, no tiene que intrigar, no tiene que verse presionado o estresado porque va a perder, porque usted nunca perderá a Dios. Jamás lo perderá. Jamás. Muchos de los que estamos aquí hemos dejado de hacer la voluntad de Dios muchas veces y eso se llama pecado. Y sin embargo, Dios sigue estando alrededor de nosotros. El hombre no. Se acaban las cosas de esta manera.
No podemos tener contentos a todo el mundo. Si quieres tener contento a todo el mundo, te vas a reventar. Cuando una persona, escúcheme lo que le voy a decir para que usted, si es espiritual, se la pille. ¿Cómo yo sé, pastor, que estoy tratando de agradar a los demás? Cuando usted se vuelve una persona social. No hay que ser asocial, pero hay que ser equilibradamente sociables. Y hay gente que no tiene ni pa'l bus, porque vive rodeado de personas. No duermen, están hasta tarde, gastan el dinero que no tienen en reuniones que no tienen, por estar ¿qué? En la nata. En la nata. ¿Y qué queda de la nata? Colesterol. Porque si usted come mucha nata, ¿qué le da? Grasa, colesterol. Y se ceba. Y si se ceba, baila. Tienes que estar dispuesto a decirle a las personas: yo te amo, pero no me manipules. Yo te amo, pero no puedo ser como usted. Ni puedo hacer lo que usted quiere que yo haga. Yo te amo, pero no me manipules. Tengo la bendición de Dios y no soy alguien que agrada a las personas, sino soy una persona que desea con todo su corazón agradar a Dios. Voy a decirles algo, yo no sé cuántos aquí se demoraron bastante tiempo en conocer a Jesús. Yo me demoré 23 años de vida. Y en los 23 años pasé muchas cosas feas. Y hoy en día, después de 29 años de cristianismo, no soy tan estúpido de tratar de seguir a una persona cuando Cristo es el que me ha salvado a mí. Así de sencillo. Si yo sé que el Señor es el mejor, ¿por qué voy a tratar de imitar a otras personas o de dejar que otras personas manipulen mi vida? Amén, iglesia. Usted mismo controla su destino. Su propósito lo controla usted de la mano de Dios. Usted lo controla, no se lo puede dejar controlar de otra persona, o si no pierdes la identidad. Pierdes la identidad y te dejas pisotear por todo el mundo pensando que tienes a todo el mundo en la mano. No lo tienes a todo el mundo. Puedes ser amable y respetuoso, pero no permitas que nadie te haga sentir menos que ellos, ni que tienes que dorarle la píldora a nadie. Amén, iglesia. Yo recuerdo una vez que yo en una reunión, hace muchísimos años, por tratar de agradar a las personas que estaban ahí, esas personas pidieron un helado con pimienta. Yo nunca había probado eso, pero estaban probando los jefes. Entonces yo dije: helado con pimienta. Y era vainilla con pimienta, pero con unas pepas tan grandes como un frijol. Entonces yo cogí la cucharita y le zampé la cucharada a la primera. Y me metí eso a la boca y yo sentí que esa boca era como 5 dragones adentro. Qué cosa tan asquerosa. Yo cogí la servilleta con cuidadito, me saqué lo que quedaba y lo boté. Al final alguien dijo: oiga, qué delicia de helado. Y yo, ¿sabe qué dije? Deliciosísimo. Y siempre recuerdo al Espíritu Santo decirme: hipócrita, falso, tratando de agradar ¿a quién? A los demás. Yo estoy, imagínense, acostumbrado a paletica de salpicón. ¿Usted se imagina a heladito de ese? No sé si comió heladito de ese salpicón que le salía la uvita y usted le chupaba la uvita. Para que ahora uno se pegue semejante brinco y por agradar a los demás muerda una cosa de esas y uno no sea honesto. No. Necesitamos ser más profundos si estamos siguiendo a Cristo. Amén, iglesia. Voy a compartir rápidamente unas claves en el servicio de hoy, son 5, acerca de buscar la aprobación de los demás. Quiero predicarles hoy un poquitico de cómo nos vamos enredando todos nosotros en buscar la aprobación de los demás, y algunos hasta son adictos. Clave número 1, busca la aprobación de Dios. Busca la aprobación de Dios. Si no buscamos la aprobación de Dios, estaremos, porque Dios, mire, cuando usted busca la aprobación de Dios, y lo insidioso que voy a hacer en el tema hoy, cuando usted busca la aprobación de Dios es porque Dios tiene una sola palabra, tiene un solo carácter, su sí es sí, su no es no. Por eso es que buscamos la aprobación de Dios. Pero si usted busca la aprobación de 20 personas, son 20 sí, 20 no, 20 caracteres, 20 esto, 20 lo otro, todos totalmente diferentes y cada día cada uno cambiante. ¿Usted cómo se volvió? Un 8.
Cuando nosotros llegamos a fundar la iglesia de Casa sobre la Roca en Cali hace 20 años con mi amada esposa y David Castro, que estaba de 1 añito y 2 meses, llegamos a fundar la iglesia y dentro de los personajes de la iglesia, mira el que tiene al lado, dígale, siempre habrán personajes, ¿cierto? El cristianismo es una novela y hay personajes, ¿cierto? Y entonces dentro de los personajes que había, que llegaron a la iglesia, llegó una persona que esta persona todos los días me decía lo que yo tenía que hacer. Entonces yo estaba recién desempacado, yo ni siquiera sabía dónde quedaba Habacuc. Yo no sabía tantas cosas porque yo era un neófito como pastor. Quizás tenía algún andamiaje ya como cristiano. Sin embargo, tenía todavía muchas cosas por formarme. Y que aún persisten, gracias a Dios, para poderlo necesitar. Y entonces esta persona todo el tiempo trataba de que yo hiciera su voluntad. Era una persona que tenía un problema. ¿Sabe cuál era el problema? Era el que más diezmaba. Y tenía otro problema. ¿Sabe cuál era el problema? Que era amiguísimo del pastor Darío. Y yo recién llegado, yo decía, ¿qué hago? Hasta que un día lo enfrenté y le dije, mire mi niño bonito. Yo ya decía mi niño en aquella época. Mire mi niño bonito, yo no voy a hacer lo que usted dice que yo tengo que hacer. No estoy de acuerdo. Porque recuerdo muchísimo que él decía, lo primero que hay que hacer es tumbar esta porquería de ramada. Porque los que estuvimos en la quinta hace 19 años, de verdad la ramada era asquerosa. Pero hay una manera de progresar. Eso es como el matrimonio. Uno empieza y al principio esa vaina para que se fuera a caer la casa, pero ya después de 40 años la cosa se estabiliza. No, 40 no, 38. Y entonces resulta que la iglesia era muy fea y él decía que había que tumbarla toda. Yo traía en mi mente y en mi corazón, por mi misma educación y por las revelaciones corticas que tenía, porque era un neófito, lo admito, pero tenía a Jesús en mi corazón. Y yo sabía que Jesús arrancaba en una calle, en un pueblito llamado Belén, y terminaría siendo como Salvador. Pero Él no llega como Salvador, Él llega como un niño cualquiera. Entonces yo había entendido que la biótica era esa. Entonces yo dije, no, aquí tenemos que aguantarnos el polvo, el agua, el ventilador, esto y lo otro, hasta el día que Dios nos empiece a promocionar. Cuando yo le dije esto a esta persona se molestó y me dijo algo que me dolió muchísimo. Me dijo, mire, pastor Ariel, pastorcito creo que me dijo, mire pastorcito, su visión es hasta acá. Así me señaló. Yo tengo una visión grande. Hasta luego. Tiró una cosa que tenía en las manos ahí encima de una silla y se fue. Yo dije, Dios mío, ahora el problema tan terrible, Dios mío. Yo no sabía si pensar en los diezmos o en el pastor Darío. Yo decía, Dios mío, se descuadró la cosa. Yo fui a mi oficina y me puse a llorar. Y preciso recibí una carta del pastor Darío, donde el pastor Darío me decía, Arielito, ¿qué es lo que pasó con este personaje? Entonces yo le expliqué, lo llamé por teléfono y le conté las cosas. Y el pastor Darío, gracias al Señor, me entendió y me creyó de que el Señor quería que hiciéramos su voluntad y no la de los hombres. Y a veces tenemos que hacer la voluntad de Dios para agradar a Dios. Y a veces habrá gente que nos va a mirar con cara de Chucky, me he dicho Chucky 29, Chucky vomitado, Chucky de todo. No podemos hacer nada. Para mí, primero debe estar Cristo. Para mí primero está Jesús. Y curiosamente para muchas personas, primero están los hombres. Y la pregunta que yo me hacía terminando este sermón ayer, yo le preguntaba al Señor, le decía, Señor, ¿qué hubiera pasado si yo a este hombre le hubiera dicho que sí a todo? ¿Se hubiera acabado la iglesia? No sé. ¿Qué hubiera pasado? Seguramente yo no sería el pastor. Seguramente él sería el pastor. Seguramente venía detrás de eso. No sé. No tengo ni idea. Pero lo único que sé es que el momento actual le da la gloria y la honra a Jesús. Porque este lugar ha sido de gran bendición. Digan amén. Creo que ustedes se han beneficiado de que este pastorcito
Tuvieron una visioncita hasta aquí, según aquel señor. Porque eso hizo que ustedes algún día llegaran a comer semillita debajo de este gran arbusto llamado la mostaza. Amén, iglesia. Si estás agradecido con Dios, dale un aplauso a Dios con todo tu corazón. Si se molestan porque no se hace a la manera de ellos, no son tus amigos. Nunca se lo olviden. Si se molestan porque no se hace a la manera de ellos, sino a la manera de Dios, esa gente ni siquiera la tengas en cuenta para eliminarla del Facebook. Porque tú vives para agradar a Dios. Si fueran amigos te dirían, bueno, no estoy como muy de acuerdo, pero si te sale mal o algo yo vengo a ayudarte. Si te sale bien, yo estaría aplaudiendo. Pero no, si usted se da cuenta, muchas personas de esas que hace, se abren, se molestan, se fastidian. Y para eso no estamos. Amén, iglesia. Dios está de nuestro lado porque Dios está en su trono. Y el trono de Dios es adorado por los hombres porque vemos que su voluntad es buena, es agradable y perfecta. Nosotros no adoramos a Dios porque nos vaya mal con Dios. No venga aquí a decir mentiras. A nosotros amamos a Dios porque Dios nos ha ayudado. Digan amén. Entonces tenemos que estar con Dios definitivamente en las buenas y en las malas. Y pasar por encima de muchas personas. Porque si no nos vamos a frustrar. Amén, iglesia. Clave número 2. Número 1 dijimos. Número 2. Ten claro lo que eres. Ten claro lo que eres. Antes de que usted y yo naciéramos, Dios puso un sello de aprobación en nosotros. Cuando usted compra una camisa o compra unos zapatos o compra un celular, yo no sé si usted alguna vez en estos días me regalaron algo. No me acuerdo qué fue lo que me regalaron en estos días. Y curiosamente yo abrí ese regalo, ahora en el cumpleaños, y me impactó muchísimo. Tenía 4 sellitos redonditos de todos los colores. 4 sellitos. Y debajo de eso venía un papelito. Un producto muy bonito me regalaron. Y decía, cada uno de estos puntos le certifica a usted que el producto pasó por esto, por esto, por esto y por esto. Y está ávido para que usted lo pueda utilizar y lo disfrute. ¡Wow! Pensé yo, ¡wow! Esto es fino. Esto es fino, esto es bueno. Usted y yo fuimos aprobados, somos finos. Digan amén, iglesia. Usted y yo tenemos los 5 punticos, los 30, yo no sé cuántos tenga usted. Pero cada uno de nosotros ha sido aprobado por Dios. Usted no es ningún mequetrefe. No necesitas compararte con nadie ni pretender ser como nadie. Usted tiene el sellito. Usted tiene el sellito garantizado. Le va a ir bien en la vida. Si eres Ariel, te va a ir bien en la vida. En estos días entró un niño a mi oficina porque durante una semana o no sé cuánto tiempo, una niña, bueno, eran un par de hermanitos, y ellos tenían una incógnita. ¿Por qué yo tenía nombre de Ariel? Porque Ariel es un nombre de una sirenita. Entonces los niños querían entrar a mi oficina, me pareció tan bonito, tan tierno. Entonces entraron a mi oficina y entonces yo les expliqué de dónde venía mi nombre. Y les expliqué, yo soy dueño de una compañía de jabones. No, mentiras. Ay, Dios mío. Y entonces resulta que yo les expliqué el nombre Ariel. Les dije, el nombre Ariel es una de las ciudades más fuertes que conquistó el rey David. Su nombre significa león de hierro y puerta de hierro. O sea que soy un león en la puerta y tengo una fiera adentro. Y les expliqué a los niños y ellos quedaron convencidos. Y yo sigo convencido de que mi nombre puede ser utilizado para una mujer o para un hombre. De hecho, en Estados Unidos hay muchas mujeres que se llaman Ariel. Pero yo tengo la identidad de qué es mi nombre. Yo tengo identidad de quién soy. Yo tengo identidad de lo que yo puedo lograr. Eso es lo que Dios quiere que usted se entere, lo viva. ¿Para qué? Para que no tengas que recibir la aprobación de nadie. Digan amén, iglesia. Usted ha sido totalmente calificado por Dios.
Chévere la sugerencia de los demás, bienvenidas las sugerencias, pero bienvenida especialmente la voluntad de Dios. Por encima de cualquier cosa la voluntad de Dios. Porque a usted le pueden sugerir, oiga, ¿qué tal si usted se casa con ese muchacho que tiene tanta plata y que estudió esto y lo otro? Bonita la sugerencia. Pero ¿sabe qué puede pasar con usted si se casa con un tipo que usted no... Ese va a ser un desgraciado toda la vida en su vida. Ese va a ser un matrimonio miserable. Porque usted se casó, ¿por qué? Por complacer a otras personas. Pero si usted ora al Señor y el Señor le muestra, a usted le gusta y el Señor le muestra, pues ese hombre es el encanto de su vida. Dicen amén, iglesia. Por eso dice la palabra de Dios que sigamos el bombeo de nuestro corazón. Nosotros tenemos que obedecer a nuestro corazón. Nosotros tenemos que entender que de nuestro corazón mana ¿qué? La vida. La vida. El curso de la vida está en mi corazón. Digan amén. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 11, versículo 9. Y de una vez siéntase joven con este versículo. Si está viejito, mire conmigo por favor este verso. La edad del cuerpo avanza, pero la edad del espíritu se mantiene. Eclesiastés 11:9. Alégrate que, joven, en tu juventud, que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue que los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Escuche su corazón. Vamos a ver la edad de la juventud aquí en este verso, por si de pronto usted ya tiene algunos años y no se cree tan joven. Veámoslo desde el punto de vista espiritual. Todos somos jóvenes en el espíritu. Aquí nadie puede decir, yo sí, pastor, yo soy el viejo en las cosas de Dios. No, ninguno. Todos somos unos inexpertos hasta ahora. Por eso estamos todavía en la tierra. No hemos sido llevados porque apenas estamos aprendiendo a madurar. En ese orden de ideas, escuche a su corazón. En su corazón hay mucha Biblia. Digan amén. Su cabeza quizás no tiene mucha Biblia. ¿Sí se ha dado cuenta? Que su cabeza razona muchas cosas, su cabeza deja pasar por alto muchos versículos, pero cuando usted medita, cuando usted se deja llevar por el Espíritu Santo, ¿se ha dado cuenta que Dios dice cosas que usted dice, oiga, ¿y eso como de dónde salió? ¿Me desconozco totalmente? No, no se desconozca. La palabra de Dios está en el corazón suyo. Y por eso usted necesita creerle de primera mano a Dios. Créale a Dios. Pregúntele a Dios. Dios, mi mamá dice que me case con este señor, que tiene plata, que ya está organizado. El tipo es guapo, pero tiene 48 años y yo tengo 19. Todavía se da. Préstele atención a Dios. Dios es más grande que el ser humano. Sin nunca quitarle la facultad al ser humano. Cuidado con eso. Clave número 3. Número 1 dijimos. Número 2. Y número 3. Dios te habla directamente. Y esa es la bendición más grande. Diga conmigo, Dios me habla. Yo creo que de las cosas más lindas en la vida es poder uno entender el misterio de cuando uno llega a las iglesias, que alguien se le para al lado de uno y le dice, oiga, Dios me dijo anoche esto. Uno oye eso y dice, Dios mío, estos manes están locos. Estos tipos se están fumando algo raro. ¿Cómo así que Dios habla? Pero a medida que uno va avanzando en la madurez espiritual, uno empieza a contemplar algo que Dios le dice. No lo dice audiblemente. No lo señala en la Biblia con un dedo. No baja una imagen de un videobim para decírnoslo. Pero yo no sé qué es lo que pasa, pero todos podemos decir que Dios nos ha hablado. Digan amén, iglesia. Digan amén los que Dios les ha hablado. ¿Sí se da cuenta? ¿Cómo? Yo no tengo ni idea. Yo no tengo ni la más mínima idea. Algo pasa. Eso es como cuando alguien te trae algo que tú estabas deseando y llega una persona con eso. Y cuando esa persona llega con eso, usted lo primero que la voltea a mirar le dice, ¿y tú cómo qué? ¿Sabías? Y él dice, un pajarito. Qué historia tan tierna, ¿cierto? ¿Y tú cómo lo sabías? Un pajarito me lo sapió. No.
¿Quién está metido ahí? Dios le ordenó a la otra persona para bendecirme a mí. Como yo les contaba hace unos días, yo no sé cuándo les conté, bueno, o no sé si lo conté, se lo vuelvo a contar, que una persona, un amigo mío me llamó y me dijo, ole, le voy a dar un regalito. Y entonces ese día yo andaba como deprimido, como triste, como esto, lo otro. Y Dios usa eso para bendecirlo. Y yo le dije, oiga, qué bendición tan grande, hermano. No sabes lo que significa eso para mí, mi niño precioso. Que Dios lo bendiga. Y me dijo, pues sí, que Dios me bendiga porque yo no quería hacerlo. Y le dije, ¿qué? Porque yo quedé como, yo pensé que era un chiste. Y me dijo, yo no quería. Pero Dios me dijo que te lo diera. Y yo dije, wow. Yo colgué el teléfono y dije, wow. Que ya está preocupado. Dije, me bendice pero no quiere. O sea que ahí me doy cuenta de una cosa. Que es más grande la mano de ¿quién? De Dios. O sea que sí es mejor buscar que el favor de Dios. Escuche la voz de Dios. Pregúntele a Dios si lo que estás haciendo, lo estás haciendo de corazón o lo estás haciendo por la adicción a la aprobación. Si lo estás haciendo para adorar la píldora, para ganar adeptos, para meter gente en el WhatsApp, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram. Pregúntale a Dios para dónde van tus intenciones. Porque resulta que David tenía un hijo que se llamaba Absalón. Y Absalón se paraba en una esquina de la carretera a ciertos metros o kilómetros del castillo y empezaba a gritarle a la gente que pasaba: venga, ¿a usted cómo le ha ido con el rey? Pues ahí no me ha contestado una carta. Venga, yo se la contesto. El propio hijo haciéndole a su padre el hueco, la zanja. Y David no lo sabía. Cuando David se entera de esto se indigna. Pero David dice: dejemos todo en manos del Señor. ¿Yo cómo voy a matar a mi hijo? Porque viene un oficial y le dice: oiga, rey, ¿será que le damos piso? Y David dice: no, déjelo así. Este asunto lo ha permitido Dios y debe haber un propósito oculto en medio de todo eso que en algún momento se va a revelar. ¿Y sabe cómo terminó Absalón? Absalón tenía una cabellera muy grande. Tenía mucho pelo en la cabeza. Iba en su caballo corriendo y se le enredaron las mechas en un árbol y muerto. Por eso yo soy calvo. Mis niños bonitos, necesitamos escuchar directamente la voz de Dios. Por eso usted tiene que tener cuidado, hermano, cuando se le acercan algunos personajes en la iglesia y le dicen que Dios me dijo que te dijera. ¡Oh, cuidado! Que Dios me dijo que te dijera, cuidado. A mí siempre me ha parecido raro, porque yo pienso, si Dios le dijo a él que se lo dijera, o sea, Dios me tiene miedo a mí. Dios siente vergüenza y dice: ay, qué pena, Ariel, yo no soy capaz de decirte esto, te voy a mandar a Lilianita. Yo digo: Dios, ¿pero qué pasó con nuestra amistad? ¿Por qué me hablas de que todos los días ore, haga un devocional, lea tu palabra y no me hablas? ¿En qué estamos convirtiendo nuestra relación, Dios? O sea que tú me estás utilizando para predicar, pero no eres mi Dios, ni mi Padre, ni mi amigo, Dios. ¿Qué pasó, Dios? Dios nos habla a nosotros, digan amén, iglesia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Dios tiene una relación especial con usted. Digan amén, iglesia. Diga conmigo: para eso hablo con Dios todos los días. Para que Dios le diga las cosas. Para que Dios le diga las cosas. No, que es que hay que... no, ¿cuáles? ¿Por qué? Yo tengo una relación personal con Jesús. Amén, iglesia. El Señor y yo no la llevamos muy bien como para que el Señor me diga a mí: oiga, es que a mí me da una vergüenza decirle que usted... No, a Dios no le da pena. Como lo dije al principio, Dios tiene un carácter único. Dios es firme. Y Dios es severo a veces para hablarnos a nosotros. Digan amén, iglesia. Si usted le hace caso a lo que las personas dicen que Dios les dijo que les dijera, yo no sé cómo le va a ir. Pero cuidado. Cuidado, mi niño. Sobre todo ese que viene y le dice a usted: Dios me dijo que le dijera que necesito 100,000 y que me los dé. ¿Qué?
Cuídense, hermanos, eso no hace parte del libre cristianismo. Amén, iglesia. Eso se llama manipulación. Para agradar a Dios, como se lo dije al principio, vamos a tener que desagradar a algunas personas. Y ellos van a ir a decirles a otros que uno es un petulante, que uno es un altivo, que uno no para bolas, que uno esto lo otro, que uno no es muy cristiano. No. A nosotros el cristianismo no nos hace populares. A nosotros el cristianismo nos hace íntimos con Dios. Si el cristianismo es para popularizar, bienvenida la política en los púlpitos. Bienvenido el desorden en la iglesia. Pero el cristianismo solamente se revuelve para estas reuniones. El verdadero cristianismo se da de rodillas. Allá en mi intimidad con Dios, allá trabajando, allá haciendo las cosas, allá es donde se da. Aquí simplemente echamos una palabra, vienen pájaros y se llevan algunas cosas, pero los que queremos podemos empezar a funcionar para Dios. Amén, iglesia. Vaya por favor conmigo a Lucas capítulo 18, versículos 29 y 30. Lucas 18, capítulo 18, versos 29 y 30, por favor. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado ¿qué? Casa, esposa, hermanos, padres o hijos. Todo el que haya dejado a su hermano plantoneado con lo que él dijo que tenía que hacer usted, pero usted siente que tiene que hacerse la voluntad de Dios. A veces tenemos que decirle a personas que queremos mucho lo que diga el dedo. No estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo porque yo creo que la palabra de Dios dice esto. Y habrá gente que se va a molestar. Y nos van a dejar por eso. Y no van a ser nuestros hijos más. Y no van a ser nuestros padres más. Ni nuestros amigos. Ni nuestros consiervos. No lo van a hacer más. ¿Por qué? No están de acuerdo. Pero mire lo que dice el Señor. Uno a veces se achanta en el cristianismo, pero el Señor siempre lo recompensa. Díganme amén, iglesia. Mire a su hermano, dígale, te achantas pero Dios te recompensa. Porque uno quisiera tener bien a la gente, pero si la recompensa viene del Señor, pues mejor la recompensa es de Dios. Versículo 30, ¿cierto? ¿Qué dice? Recibirá ¿qué? Mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Mire tan bonito que dice, que el que no es del movimiento de los locos de la aprobación, recibirá bendiciones ¿en dónde? Aquí y allá. Me encanta eso. Si usted se da cuenta, Dios no dice que aquí o allá. No dice que en el cielo. No hay que esperar para ser bendecidos por Dios. Dios bendice a las personas que no se dejan seducir por la aprobación. Digan amén. Dios bendice al firme. Al de carácter firme lo bendeciré, dice el Señor. Digan amén. Y me encanta nuevamente, qué pena con ustedes ser tan insidioso, pero me fascina que Dios dice que será aquí en la tierra. Porque es que hay algunos que no han leído la Biblia y creen que todas las bendiciones son para la eternidad. Allá en el cielo, no. Dios nos va a bendecir desde ahora. Digan amén, iglesia. Ahora me bendecirás. Diga conmigo eso. Ahora me bendecirás. Y dele un aplauso a Dios por las bendiciones que van a venir sobre su vida. Gracias, Señor Jesús. Van a haber momentos donde Dios nos va a decir a nosotros, salte de la barca y empieza a caminar. Y habrá gente que te va a decir, no salga. No se salga, se va a hundir, se va a mojar. Hay un tiburón ahí debajo. Pero cuando Dios te dice, ven, tú tienes que hacerlo. Y seguramente muchos de esos, cuando te vean hundirte, te van a decir, se le dijo, ¿no? Se le dijo, ¿cierto? Pedro no se hundió por la orden de Jesús. Pedro no se hundió por la voluntad de Jesús. Pedro no se hundió por el mal deseo o el buen deseo que tenía en su corazón. Pedro lo hundió ¿qué? Su temor ¿a qué? A hundirse. Y su temor a que le dijeran algunos, se le dijo.
Y muchos de nosotros vivimos del miedo del fracaso, porque vamos a perder dinero, pero también por la boca de otros, que siempre hacen esto. Y lo llevamos ahí metido dentro de nosotros. Una frustración de impotencia. Y por eso a veces preferimos no salir. Pero Dios dice, sal de la barca, ven y camina. Ven y camina. Y yo les voy a decir con todo mi corazón, creo y soy el mejor predicador de que vale la pena caminar 5 pasitos en el agua para hundirse. Porque Pedro ha sido el único que ha caminado sobre el agua. Porque Pedro le obedeció a Dios. Porque Pedro comprobó que si uno se mantiene firme puede caminar en el agua. Pedro comprobó muchas cosas. Y hay gente que no sale porque hay gente que le dice que si sale le va a pasar algo. Y se quedan toda la vida sin conocer la voz de Dios, conociendo la voz del hombre. Y por eso son infelices en su vida. Amén, iglesia. Mire a su hermano y dígale, es hora de salir de la barca. Clave número 4. Dios no te abandonará. Dios no te abandonará. Dentro de este tema de la seducción, del espíritu horrible y feo de la aprobación, hay un temor en las personas que se dejan seducir y son adictos a la aprobación. ¿A qué? A que si ellos no cuentan con el favor humano, tampoco van a contar con el favor de Dios. Que Dios los va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar a nosotros. Amén, iglesia. Si ellos te dejan, Dios jamás te va a dejar. Eso lo dice la palabra de Dios y yo lo creo. Y creo que lo hemos vivido muchos de nosotros. Pero hay un temor en uno. Si la gente me abandona, si en el momento perfecto esta gente se sale y se va y esto y lo otro. Si es en los sentimientos, una persona se puede ir del lado de uno y muy duro. Muy duro que a uno lo abandone la esposa o el esposo. Tiene que ser muy, muy horrible, muy asqueroso. Pero si lo abandonan y se van, pues ¿qué hacemos? Echar para adelante. Echar para adelante. Si está muy joven, puedes orarle a Dios a ver si de pronto le regala por ahí una remuesco mejor. Si ya está muy viejo, pues conformarse con las bodas del Cordero. Todo es para bien, dice la palabra de Dios. Por favor, iglesia, crea que Dios nunca le va a abandonar. Nunca te va a abandonar. La gente, por estar con Dios, quizás se van a molestar, te van a abandonar. Yo no sé quiénes de ustedes tienen una guerra espiritual en sus casas, donde definitivamente les dijeron, si persisten en ir a esa iglesia, yo me voy. Si persisten en ir a esa iglesia, esto o lo otro. Usted tiene que tomar una decisión. Yo me quedo con Jesús. Porque la morada de nosotros aquí en la tierra es temporal. 40, 50 años, 80 años, 30 años le quedarán a usted de vida, yo no sé cuántos. El favor de Dios permanece para toda la eternidad. Mire lo que dice Mateo 16, versículo 21 al 24, por favor. Dios nunca nos va a abandonar. Dios nunca nos va a abandonar. Me encanta este tema de Pedro y de Jesús acerca de el consejo de Jesús. Mire lo que dice. Vea a Jesús y vea a Pedro en su posición. Mire a Pedro tratando de hacer con Jesús lo que él quiere. Y mire a Jesús tratando de depositar su confianza en Dios, que es lo que Dios quiere. Ahora mire conmigo, dice así, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a advertir, me encanta, a sus discípulos que tenían que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. ¡Wow! Me impacta las palabras de Jesús. Jesús más o menos en el contexto moderno le estaba diciendo a Pedro, Pedro, voy a tener que ir a Suaita, y a la entrada va a haber como un retén, y van a salir unos hombres y me van a pegar 40 tiros. Pero esto es necesario que suceda,
Y cuando Jesús siempre decía, esto es necesario que suceda, estaba hablando de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Porque salía el verbo a hablar. Era un Dios programado desde la eternidad. Y pues uno escucha eso, y Pedro lo escucha. Pues Pedro, ¿qué dice? Yo te aconsejo que no vayas a Suaita. Porque Pedro, ¿qué quiere? Que se haga ¿qué? Su voluntad. Pero no está entendiendo con quién está hablando. Por eso, mis niños lindos, usted no aconseje a Dios. Dios ya está grandecito, digan amén. Y nosotros aconsejamos a Dios. Perdemos el tiempo. Mire lo que le pasó al apóstol Pedro. Perdemos el tiempo y además mire la vergüenza. Dice así: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. Ya lo había leído, ¿cierto? Versículo 22. Pedro lo llevó aparte y comenzó a ¿qué? A reprenderlo. ¿Sabe qué significa la palabra reprender? Gritar. Gritar a una persona. Estropear a una persona. Sacudir a una persona. Regañar a una persona. Insultar a una persona. Pedro lo llevó aparte. Dijo: venga para acá, yo le voy a pegar su vaciada, mi hijo, venga para acá. Y comenzó a reprenderlo. ¿Quién sabe qué cosa les dijo? De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá. ¿Cuándo? Jamás. Y el versículo 23 dice: Jesús se volvió y le dijo a Pedro: tú tienes razón, tengo miedo, vámonos rápido porque esto está muy berraco. ¿Cuántas veces alguien ha venido a reprendernos y nosotros hemos perdido la firmeza que teníamos? Y hemos cambiado nuestro parecer. Hemos metido el rabo entre las patas. Jesús se mantiene en su posición, aún a pesar de que lo que Pedro le dice convenientemente en el nivel humano está bien. Pero nuevamente le digo, puede estar bien para el nivel humano, pero si no le conviene a la voluntad de Dios, no lo permitas. Amén, iglesia. No negociamos los principios. Digan amén, iglesia. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Versículo 23. Jesús se volvió y le dijo a Pedro, oiga, se volvió. Yo me imagino el Señor cómo se volvió, ¿cierto? Aléjate de mí, amigo mío precioso. ¿Qué le dijo? Satanás. ¡Wow! ¿Me quiere seducir, Pedro? El diablo está en usted, Pedro. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible, Dios mío! El Señor diciéndole al que le iba a entregar la iglesia, del que se iba a encargar de un poco de iglesias, le estaba diciendo: oye, diablo. ¡Wow! Dios, porque es que cuando se lo dice a una persona, ¿cierto? Pero se lo dice Dios desde sus entrañas. Aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme qué? Tropezar. La persona que no es firme y es adicta a la aprobación siempre tropieza. Son personas que vienen haciendo esto continuamente. Están tropezando. ¿Por qué? Porque reciben lo que otros les dan y rechazan lo que Dios da, que produce enemistades. Pero pierden más teniendo a Dios como enemigo. Dicen amén, iglesia. Amén. Luego dijo Jesús a sus discípulos: ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de quién, de Dios, sino en las cosas de quién, de los hombres. Pedrito, deje de agradar a los hombres. Pedrito, no sea lambón. Pedrito, no me diga eso. Ay, papito, vaya a duerma, mijito, usted le hace falta de sueño. Tan lindo el Señor. Qué lección. Yo creo que Pedro dijo: menos mal que me lo traje a un lado. Eso me encanta, eso me encantó, porque él cogió al Señor y lo reprendió. Y el Señor le dijo: diablo, los dos solitos. Diablo. Y yo creo que allá decían así. El Señor es discreto. Eso me encanta, es prudente. Y versículo 24, mire lo que le dice a todos. Luego dijo Jesús a sus discípulos:
Si alguien quiere ser, ¿qué? Mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y ¿qué? Y seguirme. Es primero la aprobación de Dios que la aprobación de los hombres. Amén, iglesia. A mí me encantaría decirle a todos ustedes que sus familiares siempre van a estar con ustedes. Que sus esposos y sus esposas y sus hijos siempre les van a hacer así como perrito de taxista. ¿Sí los ha visto los perritos de los taxistas? Ahora es con tortuguita, ¿las ha visto hacer? Todo el tiempo está diciendo que sí. Yo les voy a decir algo, no. Nosotros tenemos muchos detractores a nuestro alrededor. Porque ellos no quieren que nosotros hagamos la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que quiere colocar un tropiezo sobre nuestras vidas. Amén, iglesia. Y hay gente celosa, envidiosa y molesta a nuestro alrededor. Y ahí es donde usted tiene que hacer esto, iglesia. Abra los ojitos, digan amén, iglesia. Abra los ojitos y reprenda lo que tiene que reprender. Y aprenda lo que tiene que aprender. Y no se deje. No deje que sus principios sean negociados por nada. Asegúrate de aquellas personas que amas y que tienen una conexión contigo. Asegúrate de hacerles saber que tú primero con Dios. Diga conmigo, a mí me lo dijo Dios. ¿Quién te lo dijo? Dios. Aprenda a buscar la voz de Dios. Aprenda a decir, a mí me lo dijo mi papá. No, a mí me lo dijo Dios. Porque mi papá me dijo muchas cosas, pero mi papá, ¿sabe qué pasó? Se murió. O sea que muchas cosas que me dijo mi papá, mi Dios vive y vive para siempre. Su palabra está por encima de cualquier cosa. Ese es Dios para nosotros. Eso, denle un aplauso a Dios con todo su corazón. Y clave número 5. Clave número 5. Gánate el favor de Dios. Ese es el que tienes que tener. A Dios hay que tenerlo bailando para nosotros. Digan amén, iglesia. Y nosotros a veces ponemos a bailar un poco de gente, Dios mío. Uy, qué cosa tan horrible. A mí me encanta, por ejemplo, lo que dice la Biblia. Yo no sé si usted ha leído este versículo. Buena manera de empobrecerse, darle un regalo a un rico. Uy, yo me acuerdo una vez que yo le di a una persona una cosa fina, me costó un poco de plata, nos costó un poco de plata. Y yo le llevé ese regalo a esa persona. Y nos costó un poco de plata, Dios mío, eso mejor dicho, nos descuadramos. Rico. Y compramos el regalo y se lo llevamos. Y yo esperando la llamada. Ay, gracias, Arielito. Nada de la llamada. Entonces ya un día me lo encontré. Y yo le hacía cara, yo fui el del regalo. Yo. Tuvimos la oportunidad de sentarnos al lado con esta persona. Y le dije, ¿y cómo te fue con el regalo que te di? Le solté el chorro. Me dijo, ay, yo no los he abierto todos, pero yo te aviso. Mire, yo me fui para el baño y me sentía desgraciado. Yo decía, Dios mío, si estuviera el regalo lo cogía y me lo llevaba. Y nunca, ni siquiera, nunca, a veces hablo por teléfono con esa persona. Solamente por teléfono hablo alguna vez. Y yo todavía tan... Imagínense lo ridículo. Entonces, ¿y qué? Y esa persona puede tener puesto eso encima de su cuerpo. Porque la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Cambio, si usted llega y le da una cosita a una persona humilde, ay, Dios mío, ¿cómo me pone? Ay, ay, pero como uno viene de qué? De lambón, ¿cierto? Uno dice, oh, ¿y para qué? Ese lo tiene todo. Él sí es buena gente por ustedes porque Dios le pone ser buena gente con usted. No porque usted le tenga que dar algo. Antes usted debería orar, Señor, despoja me dé a mí. Y que me llame y me diga, ¿qué hubo? ¿Le gustó lo que le di? Y uno le diga, ¿qué me diste? No me digas.
Cambio uno si dice, uno hasta los busca, uno le pone un mensajito de texto. Ay, qué belleza, no era para tanto, que Dios te bendiga. Mañana me lo pongo. Como nos vemos vas a ver que me quedó bien y lo estoy usando. Tenemos que prestarle atención, que Dios tiene un favor especial con nosotros. Amén, amén. La iglesia de Dios tiene que comprender que tiene el favor de Dios. Bonito caerle bien a un poco de gente, pero pues si a todo el mundo no se puede, ¿cómo hacemos, mis niños preciosos? Busquemos el favor de Dios y estaremos felices de ser nosotros mismos. Amén, iglesia. Yo creo que no hay nada más bonito en la vida, no sé si usted está de acuerdo conmigo, de andar con personas honestas y leales. Es lo más lindo que hay, que usted sepa que esta persona es así. Usted sabe que es así. Eso es una bendición de Dios. Y si usted se da cuenta, voy a decir algo. Pareciera que el calentamiento global ha hecho que se extingan este tipo de personas. Dice la Biblia, ya hay poca gente honesta. Y es verdad. Pero todos tenemos algunas personas que nos acompañarían hasta la muerte, ¿cierto? Hasta la muerte estarían diciendo, sí, yo meto, como decía mi amigo Fernando García, yo meto mis manos al fuego por esta persona. Y hay gente que lo podría hacer por nosotros. Pero hay uno que no mete las manos al fuego. Hay uno que entregó la vida por nosotros. Hay uno que fue a la cruz del Calvario, que mientras yo era lampón, él decía que él era lampón para que a mí no me dijera lampón. Levante la mano el que tiene amigos que han ido a la cárcel por ustedes, que han muerto por ustedes, que han recibido la basura y el vómito de este mundo. Levante la mano el que tiene amigos así. Por eso Jesús dice que amigo es aquel que está dispuesto a dar la vida. Pero Dios no está hablando de la vida de un ser humano. Dios está hablando de la salvación eterna a consecuencia de la muerte de Dios. Porque hemos visto a muchas personas morir por otros, pero no han dado la vida. Murieron, pero no dieron la vida. Jesús murió por nosotros y ahora somos salvos para toda la eternidad. Digan amén, iglesia. Tú tienes la aprobación de Dios y eso es lo más importante. No compitas con nadie. Digan amén, iglesia. Nosotros tenemos, no sé si usted se ha dado cuenta que nosotros tenemos en el fondo de nuestro corazón un deseo de competencia con los demás por la aprobación. No compita con nadie. No compita. Yo me doy cuenta de gente que cuando ve el semáforo en rojo aceleran el carro para llegar de primeros. Yo no sé si los ha visto. Yo siempre pienso y digo, pobrecita esta persona, ¿qué le pasará? ¿Será que es loca o qué? Y allá en el semáforo no llega con él al lado. ¿Para qué? No compitas con nadie, vas a llegar al cielo. Dios te va a bendecir. A ti no te bendicen los seres humanos. Digan amén, iglesia. A ti te bendice Dios. Mi bendición viene de los cielos, dice la palabra de Dios. Tú eres el mejor estilo de tú mismo. No seas ridículo haciéndose pasar por otra persona. Usted es la mejor versión suya, se los he dicho varias veces en esta iglesia. ¿Para qué trata de ser como otra persona? ¿Para qué? Es ridículo ponerse uno cosas de otra persona. Piensa, no, acuérdese de David, se puso la armadura de Saúl y cómo se vio, ridículo. Y siempre lo he comentado aquí en el altar. Usted se imagina yo tratando de predicar aquí como el pastor Darío, o como Dante Gebel, o como Joel Austin, yo no sé, cualquier predicador de esos. ¿Usted se imagina lo ridículo que yo me viera aquí? Yo hablándoles a ustedes y no, yo creo que me enredo. No sé si alguna vez a usted le ha pasado, por ejemplo, que usted llega y lo ponen a leer en un grupo de personas con cierta altura. Y usted se prepara, usted se estresa. Usted deja de ser usted para leer. Ay, tan ridículo uno, ¿cierto? Entonces, claro, usted toma aire, toma postura y usted empieza a ver las comas grandotas, los signos de puntuación, para no equivocarse, para no quedar, ¿qué? Mal. ¿Y cómo lee? Picho. Te arranca y... ¿Por qué? Porque te
preparaste porque dejaste de ser quién. ¿Qué hacemos si de pronto no sabemos leer alguna palabra? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Si estás tan rodeado de gente tan doxa, seguramente algunos de ellos te dirán, no se dice así, se pronuncia así. Entonces te dice, gracias. Y sigue leyendo. Pero como nosotros nos preparamos, ¿qué es lo que sucede con algunos hermanos cuando oran públicamente? Se preparan, toman aire, lo contienen, y cuando van a orar, se enredan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hace esto. Permiso, siga usted solo. Ore en la carne, vaya, ore en la carne. ¿Y cómo se oye esa oración? En cambio hay gente que hace unas oraciones siendo ellos. Oraciones como esta. Ore usted, hermano. A veces uno, por ejemplo, almorzando con alguien, ore, hermano. Y el tipo es fresco. Y el tipo dice, por ejemplo, en estos días nos pasó alguien como que no tiene ninguna conexión especial conmigo. Le dije, ore. Y el tipo fresco. El tipo llegó y dijo, y gracias Señor por estos alimentos, por las compañías, amén y amén. Ay, qué delicia. El tipo tenía hambre. Eso es una bendición de Dios, tenía hambre. Porque usted se imagina donde no tuviera hambre, empezar a bendecir por allá, quién sabe qué cosa, esto, lo otro. Y empiezan a decir cosas que son ridículas. Y nosotros somos una buena versión de nosotros mismos. Hay un personaje bíblico en la Biblia que a mí me aterra y que yo le digo a Dios, guarda mi corazón, de un Herodes en mi corazón. ¿Sabe qué tenía Herodes en su corazón? Herodes en su corazón tenía un corazón para estar siempre aprobado por los seres humanos. Él quería ser popular. Y yo no sé si usted conoce gente que quiere ser popular. Son populares. ¿Sí se da cuenta que la popular es rica pero casi no se vende? ¿Sí se ha dado cuenta? ¿Sí han probado la gaseosa popular o no? ¿No han probado la gaseosa popular? Usted va no en todos lados se consigue la popular, ¿o sí? No. Rica, pero no se consigue. Su gloria es que cortica. Y Herodes tenía una tendencia a la popularidad. Y por la popularidad, este hombre comparecerá en el reino de los cielos por haber entregado a Jesús a la muerte y por haber asesinado a Juan el Bautista. Y yo no sé qué tengamos en el corazón nosotros. No sé si hemos vendido a Jesús. No sé si hemos vendido a Juan el Bautista. Yo no sé qué hemos hecho nosotros. Pero estoy seguro de que muchos de nosotros, por rendirle culto a la popularidad, hemos dejado de ser firmes en nuestras vidas y nos ha ganado el pecado. Nos ha ganado la tibieza. Amén, iglesia. Hace muchos años, yo llegué a Cali, y cuando llegué a Cali una vez, nos fuimos con unos amigos para Calima, el lago Calima. Y nos fuimos para Calima. Y ya llevábamos como 3 horas para Calima. Y déle chancleta a ese carro y solo montañas. Cuando nos dimos cuenta, estábamos llegando a Buenaventura. ¡Ay, qué cosa tan terrible!, ¿no? A mí esa persona, estábamos empezando la iglesia y esa persona dijo, ay, pastor, si así va a dirigir la iglesia. Y yo recuerdo mucho que claro, anduvimos demasiado. Íbamos a llegar a Buenaventura, íbamos para Calima, una desviada terrible, Dios mío. ¿Y qué hicimos? ¿Yo qué hice? Me devolví y nos reímos. Si usted ha caminado sin sentido mucho tiempo, devuélvase. Ríase, pero devuélvase. Usted tiene 2 opciones. Yo tenía 2 opciones ese día: seguir para Buenaventura o devolverme para Calima. Y hay personas que son tan cabezonas que no reconocen lo que les está pasando. Se pasaron. ¿Y sabe cuál es el problema? Que cuando uno llega a Buenaventura, ¿qué tiene Buenaventura al frente? El mar. ¿Y cómo hace usted para meter un carro en el mar? Hasta ahí le llegó. Así es la adicción a la aprobación. Caminas y caminas, pero te vas a encontrar con un muro. Y no vas a avanzar, porque le diste más crédito al ser humano que al Dios Todopoderoso que reina en nuestros corazones.
¿Por qué lo hacemos así? Termino con esto. Nosotros hacemos esto por dos razones, básicamente, en mi conclusión del sermón de hoy. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ellos pecaron porque ellos hicieron uso de la adicción a la aprobación. Ellos se dejaron seducir por el diablo y les dio pena decirle al diablo que no. Eva primero con el diablo y después Adán con su esposa. Y ahí empezamos a ver nosotros la manipulación de la aprobación. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó después de que Adán y Eva se dejaron seducir? Dice la palabra de Dios que Dios los expulsó del Edén. Y se volvieron entonces Adán y Eva nómadas. Es decir, salieron errantes por toda la tierra, sin saber para dónde iban. Porque en el jardín del Edén, Dios cuidaba de ellos. Dios les decía, haz esto y no hagas esto. Vete por aquí y no vayas hasta allá. Oían a Dios. Pero cuando empezaron a escuchar otras voces, empezaron a perder el rumbo y se volvieron nómadas. Al sentirse nómada, una persona cuando se siente nómada, cuando tiene que vivir a presión la etapa del nómada, no por origen, no por naturaleza, por decirlo de alguna manera, el primer temor que azota al ser humano siendo nómada es el miedo a la desubicación. Y de ahí en adelante todos nosotros nos sentimos como nómadas. Todos nosotros sentimos a veces desubicados. Y por eso, en medio de la falta de intimidad con Dios, recurrimos a la aprobación del ser humano, porque el ser humano nos ubica rápidamente. Dios no. Dios nos ubica despacio. Dios nos ubica, si me permite el término, místicamente. Dios nos ubica meditando profundamente. El ser humano nos tiene inmediatamente el consejo. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? Y por eso tú y yo a veces tenemos un sentimiento de soledad. Sensación de soledad siempre nos hará adictos a la aprobación. Siempre buscaremos a alguien. ¿Por qué? Porque nos sentimos como medio solos. Esto es muy grande como para que yo pueda entenderlo y conocerlo. Y resulta que no. Dios está accesible a nuestras vidas. Digan amén, iglesia. No le tenga miedo a ser expulsado. Usted ya fue ganado por Jesús. Amén, iglesia. No le tenga miedo. No le tenga miedo a la aprobación o a la desaprobación de su vida. Quiero terminar con esto. Tal vez lo he comentado en alguna oportunidad, pero vale la pena volverlo a comentar. Hace muchísimos años, como unos tal vez 200 años, no sé cuántos años, había una iglesia que tenía un crecimiento, pero así terrible, un crecimiento de esos desbordante. Y en esa iglesia, cuando salía el pastor a predicar y se subía en el púlpito, en el altar, él siempre llevaba una caja encima de la cabeza. Nadie le veía la cara y predicaba con la caja. Y la iglesia, cuando él hacía el llamado, pasaban 200, 500 personas. La iglesia de 10,000, 20,000 personas hace 200 años era una locura. Solo lo había logrado Spurgeon. Y un día, el consejo de la iglesia llamó a este pastor y le dijo: es ridículo que te pongas una caja para predicar. A partir de hoy, el próximo domingo te quitas la caja. Y este hombre se sujetó a la autoridad humana. Por alguna debilidad, por alguna cosa, se quitó la cajita y vino el domingo a predicar. La iglesia estaba reventada. La iglesia aplaudió. Pasaron algunas personas a recibir al Señor. Y al domingo entrante, la iglesia se había menguado a la mitad. Al tercer domingo, la iglesia quedó en el 20%. Y a los 4 o 5 domingos, el pastor entró en una depresión y se retiró y nunca le volvió a servir a Dios. Hay secretos que son de nosotros. Hay cosas que Dios nos dice a nosotros cómo las debemos hacer. Y si las tenemos que hacer para probar a otros, estamos siendo unos payasos. Estamos siendo ridículos. Ustedes saben que a mí me gusta usar cositas aquí en el altar y esto y lo otro. No lo hago todo el tiempo, lo hago cuando el Espíritu Santo me mueve a hacerlo. Y
En alguna oportunidad, mis autoridades me llamaron a mí y me dijeron que si yo seguía utilizando estas cosas estaba por fuera de la visión de la iglesia. A mí me dolió. Yo en la reunión estuve callado porque he aprendido a estar callado frente a la autoridad para después meditar y después defenderme con Dios. Pero yo lloré mucho. Lloré demasiado y le dije a Dios, me sentí pisoteado, me sentí amargado, me sentí miserable. Me sentí, quizás lo peor que me sentí, ¿sabe qué fue? Ridículo. Porque así me hicieron sentir. Ridículo. Yo me fui. Empecé a predicar con la Biblia y con la boca. No volví nunca a utilizar nada. Algunas personas bonitas y hermosas de la iglesia me decían, pastor, ¿y qué pasó con los muñequitos? ¿Y qué pasó con lo gráfico? ¿Qué pasó con usted? ¿Está enfermo, pastor? ¿Está deprimido, pastor? ¿Algo le pasa? Yo hacía uso de lo que me enseñó el pastor Darío: callar. Y un día, pasados 3 años, el Señor me despertó una madrugada y me dijo, ¿te acuerdas cuando yo iba pasando por una higuera que la maldije para dar una enseñanza? Y le dije, sí, Señor. ¿Te acuerdas una vez que yo de un pez saqué 2 monedas para dar una enseñanza? Y sí, Señor. ¿Te acuerdas que una vez yo corté un árbol, lo mandé a hacer en forma de cruz y subí a esa cruz? Y le dije, sí, Señor, lo recuerdo. Era para dar una enseñanza. ¿Qué pasó con lo que yo te di, Ariel? Y yo no le entendía al Señor. Yo le dije, Señor, perdóname, pero estoy como medio tarúpido. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor me lo dijo y me lo recordó el Espíritu Santo. Abandonaste la caja. Es tiempo de volver a usar la caja. Yo le dije, Señor, pero ¿y mis autoridades? Y el Señor me dijo y me llevó a Gálatas 1:10. ¿A quién quieres agradar, Ariel? ¿Acaso estás haciendo algo imprudente? ¿Acaso estás haciendo algo que moleste mi doctrina? ¿Que moleste mi visión? Hazlo. Y Dios, cuando yo lo pude hacer otra vez, uy, ustedes no saben el descanso que me dio. Porque no por utilizar las bobadas que uso, por volver a ser yo. Y yo le digo, Iglesia Casa Roca, hoy, seamos nosotros. Mi niño, si usted para amar a su esposa ha tenido que dejar de ser usted, usted no ama a su esposa. Usted está confundido. Si usted tiene que ser manipulado, Dios es un Dios de libertad. Nunca de rebeldía ni de nada de esto. Cuidado. Libérense. Cada uno de ustedes tiene los puntitos: el amarillo, el rojo, el blanco, el azul. Todos lo tenemos. Tenemos el control de calidad del reino de los cielos y somos una bendición en sus manos. ¿Les parece bien si oramos un momento? ¿Quieren ponerse la caja conmigo? Padre de los cielos, te alabamos y te bendecimos, Dios. Estamos convencidos y seguros, Dios, que tu palabra trae algo especial a nosotros, Dios. Que tu palabra es liberadora, Señor de los cielos. Que tu palabra, Señor de los cielos, es reconstructiva, Señor Jesucristo, para nuestro ser. Por eso venimos ahora, Señor Jesús, delante de ti, Padre, a darte todo el honor y toda la gloria por la palabra escuchada, Dios. Perdónanos cuántas veces hemos escuchado a otros y no a ti. Perdónanos, Dios, cuando hemos utilizado métodos humanos para llegar a quedar en cualquier posición, Señor Jesús, y no esperando tu voluntad. Perdónanos, Dios. Hoy queremos hacer uso del cinturón de seguridad, Señor Jesús. Queremos sentarnos pacientemente y ponernos ahora el cinturón, Dios.
y esperar a que tú te muevas, Dios, y no buscar más que los demás se muevan por mí, Señor, o por ti, Señor Jesús, porque ellos no se van a mover por mí y mucho menos se van a mover por ti, Señor Jesús, porque tú no lo vas a permitir, Señor Jesús, porque tú deseas salvarme a mí y lo harás a tu manera y como yo soy, no a la manera de ellos ni como ellos son, Señor Jesús. Porque tú no los vas a salvar a ellos, tú quieres salvarme a mí, Señor Jesús, porque yo como individuo soy único, Dios, para la salvación, para la redención, para la restauración, para la recuperación, para la prosperidad, Señor Jesús. Te amamos profundamente, Dios, y hoy queremos decirte con todo nuestro corazón, y yo te lo digo de todo corazón, Señor Jesús, qué vergüenza, Señor Jesús, qué vergüenza pasar por alto, Señor de los cielos, tu voz, tu modelo, tu palabra. Qué vergüenza llamarnos cristianos y buscar la manera de ellos, de otros, de ellas. Qué pena, Señor Jesús. Hoy bautízanos, Dios, con un espíritu de firmeza, Dios, y revélanos, Dios, que si somos fieles a ti, tú nos bendecirás, Señor Jesús. Te amamos profundamente, Dios, y gracias por estar aquí con nosotros. Si tú has venido hoy por primera vez a nuestra iglesia,